Y el comisario Isaac López Rivas protagonizó un escándalo en el Congreso Nacional cuando se estaba llevando a cabo un acto folclórico. El hombre aparentemente tendría problemas psiquiátricos, aunque la policía desconoce la enfermedad que padece. En un momento dado, el comisario tomó la palabra de entre el público y empezó a denigrar al disertante. Seguidamente se exaltó por su origen casapeño y como único comisario valiente de esa zona del país. Tras pedir aplausos de los presentes, se dirigió nuevamente a su asiento, pero no dio 5 pasos para volver al centro de la sala y expresar a gritos lo que es ser paraguayo. Pasaron 3 minutos y el comisario seguía en medio de los presentes haciendo su espectáculo, dejando entrever que obviamente tenía serios problemas de salud. Un agente de la policía y un guardia privado se acercaron a López para intentar convencerlo de que se retire de la sala. Sin embargo, el comisario se resistió y atacó con una mordida en el brazo derecho del guardia privado. La comandancia de la policía, tras lo ocurrido, abrió un sumario en contra de López a fin de ser investigado. Isaac López Rivas, magíster en Ciencias Policiales de la Policía Nacional. Que venga siempre.